Bueno, ahora estamos con el profesor Leandro Moglia. Él es profesor y doctor en Historia, egresado de la universidad y actualmente profesor de la UNE. Bienvenido, Leandro. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, y nos va a venir a hablar de un tema muy importante que es la conmemoración de esta fecha del 1 de mayo. Así es. Bueno, el 1 de mayo se conmemora, es el Día Internacional del Trabajador. Y acá quiero hacer como una gran distinción. Mucho tiempo se pensó que el 1 de mayo era el Día del Trabajo. Y el trabajo es la actividad. Un trabajo es una acción que se realiza para saciar una necesidad, ya sea mecánica, manual. Pero el 1 de mayo se instauró a partir de 1890 con la Segunda Internacional, que es la reunión de todos los sindicatos y del movimiento obrero internacional. Se estableció en conmemoración de los hechos de 1866 que el 1 de mayo va a ser instaurado como una fecha de recordación y reflexión del movimiento obrero trabajador internacional. Bueno, esta fue una fecha, como vos bien lo dijiste, que también fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, uno tiene que pensar que sobre mediados del siglo XIX, el horario, la jornada promedio de trabajo rondaba cerca de las 16-18 horas diarias, ¿no? Para una jornada laboral semanal de aproximadamente 6 días. A partir de 1860, el movimiento obrero internacional empieza a pugnar por reducir esas horas de trabajo y quedar, como más o menos ocurre en la actualidad, a 8 horas. En una jornada laboral normal de 5 días. En función de esto, el movimiento obrero norteamericano empieza sobre 1864 este tipo de reivindicaciones. Lo que pasa es que Estados Unidos está viviendo una guerra civil y en 1866 van a la huelga. Si bien la huelga se declara el 1 de mayo de 1866, 3 días después ocurren los enfrentamientos con la policía. Y a partir de allí son enjuiciados 8 representantes de los trabajadores, algunos obreros, todos inmigrantes, hay que decirlo, y de los cuales, de los 8, 5 son condenados a muerte, condena que se practica en 1867, un año después. Como respuesta y conmemoración a este hecho, como decíamos al principio, en 1889, la Segunda Internacional decide rememorar a los mártires de Chicago. En la Argentina, el primer acto, digamos, de reivindicación por el Día del Trabajador se da en 1890, es decir, un año después, que se lo hace en una asociación de obreros españoles, donde concurren cerca de 2.000 personas, que al día siguiente se enteran que se les había descontado el jornal, digamos, ¿no? Entonces ahí vemos actuando un poco a la patronal. Desde 1890, que se ocurre el primer hecho de reconocimiento y de conmemoración en la Argentina, hasta más o menos 1947, todos los 1 de mayo habían sido o van a ser con ciertas características conflictivas, con muchos enfrentamientos entre el Estado y el movimiento obrero argentino en particular. Si nosotros trasladamos esa situación y el hecho de recordar a los mártires de Chicago al Chaco, recién se comienzan a dar las primeras manifestaciones de actos de reivindicación del movimiento obrero a partir de 1905. Eso no quiere decir que en los establecimientos industriales, sobre todo obrajeros, que había en el Chaco, de modo como más modesto y a nivel interno, los obreros hayan conmemorado a los mártires de Chicago antes de 1905. Pero a partir de esa fecha, digamos que empiezan a ser actos ya instaurados en el Chaco, digamos, ¿no? Bueno, ahora si tuviéramos que corrernos un poquito de las reseñas históricas y tuviéramos que irnos al aula, Sí. ¿por qué te parece que es importante recomendar volver a las fechas? Porque por ahí pienso, ¿no?, en el profe o en la seño. Bueno, me tengo que correr del programa estos días como para contar o no la conmemoración de una fecha histórica. Yo creo que todo trabajador tiene que, de algún modo, ser revalorizado su actividad. Y creo que pensar al 1 de mayo desde un punto de justamente
de rescatar la tarea de las personas me parece que es importante. Y cuando hablamos de las tareas de las personas, hablamos de todos los tipos de trabajos que las personas realizan. No solo el del aula, como el docente, sino de las fuerzas de seguridad, de los empleados administrativos, forman parte de la burocracia estatal, burocracia en el buen sentido, ¿no? Como también personal de salud, entre otros, las personas que trabajan en los domicilios. Toda persona que realiza una tarea y por lo cual recibe un salario debe ser revalorizado y tiene que tener el 1 de mayo como un día de conmemoración y sobre todo de repensar su tarea, su lugar y sus condiciones de trabajo. Bueno, la verdad que una fecha importante entonces para recordar, conmemorar, celebrar, porque también es celebrativa. En cierta medida sí también. Y bueno, por supuesto no podemos dejar de lado esta necesidad del trabajo también en la actualidad, que también fue cambiando el concepto de trabajo, ¿no? Sí, en la actualidad también, digamos como concepto específico de qué es el trabajo ha ido mutando, digamos, ¿no? En función de los medios y herramientas que tienen las personas para desarrollarse o directamente con actividades que no son mediadas por las personas. Entonces, a partir de allí también hay una revalorización del término trabajo. Pero sin duda es un buen tema para trabajarlo en las aulas, para que los alumnos debatan sobre las condiciones de trabajo de sus padres, en las cuales un trabajo en los cuales ellos aspiran quizás a desempeñarse, o también para aquellos adultos en procesos de escolarización, bueno, repensar su lugar y sus objetivos y sus deseos para adelante. Bueno, agradecerte por pasar por Aula en Redes, con esto de instruirnos, de formarnos, recordar un poco la historia, y feliz Día al Trabajador, bueno, Leandro. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por invitarme y feliz día también para todos los que componen Aula en Redes y lo realizan con tanto profesionalismo. Gracias.